¿Qué sucede cuando la prosperidad ciega a toda una nación? Cuando la línea entre la fe y el fraude se disuelve. ¿Quién se atreve a decir la verdad? La respuesta no vino de un palacio dorado, ni de una academia prestigiosa. Vino del polvo. Imagina a un hombre que sabía más de cuidar ovejas y podar higueras que de leer rollos sagrados. Su nombre era Amós, un hombre común silencioso y de manos encallecidas de la aldea remota de Tecoa, enclavada en el reino del sur de Judá. No era un hombre destinado a las cortes reales, ni a los escenarios del templo. Sin embargo, en un giro del destino que cambió el curso de la historia bíblica, el Dios del universo dejó de lado a los poderosos y escogió a este humilde trabajador para una misión singularmente peligrosa: viajar al norte al bullicioso y corrupto corazón de Israel, un reino que se ahogaba en su propio éxito, y pronunciar un veredicto que nadie quería escuchar. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento entre una voz solitaria y ordinaria y la maldad arraigada de un imperio. Amós viajó desde la polvorienta tranquilidad de Tecoa hacia un mundo casi irreconocible para él. Se dirigía al reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, una era de prosperidad nacional sin precedentes. El clima geopolítico era estable, el comercio florecía y el ejército era fuerte. Ciudades como Samaria y Betel resplandecían exhibiendo una inmensa riqueza. Se construían casas lujosas adornadas con marfil y amuebladas con todo tipo de lujos, mientras los adinerados disfrutaban de banquetes opulentos bebiendo vino en enormes tazones y componiendo canciones para entretenerse. Sin embargo, ese éxito visible era una magnífica fachada, una delgada capa que ocultaba una podredumbre sistémica. La mirada aguda de pastor de Amós perforó la seda y las risas para ver la amarga verdad que había debajo. Vio a los pobres aplastados bajo el peso de las deudas y de impuestos injustos, a veces vendidos a la esclavitud por el precio de un par de sandalias. Vio salas de tribunal donde los jueces eran sobornados, convirtiendo la justicia que debería ser un derecho en una mercancía reservada solo para los ricos. El sistema legal estaba completamente corrompido, diseñado para proteger a los depredadores en lugar de a las víctimas. Mientras tanto, los centros religiosos florecían. Los templos en Betel y Gilgal bullían con sacrificios elaborados e himnos estruendosos. Sin embargo, Amós veía esos rituales religiosos no como actos de devoción, sino como actos de profunda hipocresía. La élite intentaba comprar el favor de Dios con ofrendas costosas, mientras al mismo tiempo explotaba a las personas que Dios les había mandado proteger. La nación había cambiado la adoración genuina y compasiva por una actuación pomposa y conveniente. Creían que su riqueza y sus rituales eran escudos contra el juicio. Amós entendió que no solo estaba exponiendo la codicia, estaba confrontando una aterradora y extendida complacencia espiritual. No llegó como un agitador político, sino como un cirujano moral dispuesto a abrir la enfermedad espiritual que supuraba en el corazón mismo del Estado. El verdadero comienzo de la profecía de Amós fue un arma sónica dirigida contra la complacencia espiritual de la nación. El Señor ruge desde Sión. Primero se ganó la aprobación de la multitud al condenar meticulosamente a cada vecino corrupto por sus actos bárbaros. Pero ese sentido de justicia compartida se evaporó al instante cuando dirigió su furia contra Israel. Su mensaje fue una acusación devastadora. Su fervor religioso es una máscara, y su riqueza es un monumento al pecado. Amós arrancó el velo de su economía, exponiendo a los poderosos mercaderes ricos como terroristas económicos. Su crimen no era incidental. Era una campaña institucionalizada contra los pobres. Usaban balanzas fraudulentas reduciendo intencionalmente la medida del grano elefá, mientras aumentaban el peso del ciclo de plata. Eso garantizaba que los más vulnerables nunca pudieran escapar de la rueda aplastante de la deuda. Esa malicia implacable obligaba a los pobres a venderse a sí mismos como siervos a menudo, por el miserable precio de un par de sandalias. La brutalidad de su corazón quedaba evidenciada en la práctica de vender la paja y los desechos del trigo, la basura literal como alimento para los hambrientos, una ganancia calculada a partir de la miseria humana más profunda. Entonces el profeta apuntó a los consumidores, que alimentaban esa explotación con su epíteto más infame:
Oigan esta palabra, vacas de Basán que están en el monte de Samaria, que les dicen a sus maridos: trae y beberemos. Fue un ataque feroz contra las mujeres de la élite privilegiada, cuya insaciable demanda de casas adornadas con marfil y banquetes interminables alimentaba la bancarrota moral del mercado. Amós no era un misógino. Era un crítico moral que exponía la codicia de la clase privilegiada que priorizaba lujos triviales por encima de la vida humana. La crisis culminante llegó cuando Amós invalidó sus actos espirituales más apreciados. Anunció el profundo rechazo de Dios hacia su adoración. Desprecio sus fiestas y no percibiré el aroma de sus asambleas solemnes. No las aceptaré. Los sacrificios, los días santos, los himnos, todo aquello que ellos creían que les garantizaba salvación, fue declarado una abominación total. Sus rituales eran ruido vacío porque estaban divorciados de la acción ética. A Dios no le interesaba su asistencia al templo. Estaba enfocado en su comportamiento en el mercado. Amós pronunció su estándar inmortal e innegociable para toda fe. Pero corra el derecho como las aguas, y la justicia como un arroyo inagotable. Era el mandato de detener la hipocresía. Exigía que toda la sociedad, tribunales, comercio y vida pública fluyera con la fuerza inquebrantable de un río poderoso y purificador. La justicia mishpat debía ser equitativa para todos, y la rectitud tzedakah, es decir, la integridad ética, debía fluir sin fallar. La única forma aceptable de adoración era una vida que reflejara el carácter moral de Dios. La elección para Israel era inmediata: el torrente imparable de la justicia o la inundación destructiva del juicio divino. Las declaraciones atronadoras de Amós no encontraron arrepentimiento sino la fría y calculada furia del establecimiento. La batalla no se libró en el mercado sino en los sagrados salones de la religión estatal. La primera línea de defensa fue Amasías, el sacerdote de Betel, el hombre cuyo alto cargo y lujoso estilo de vida estaban directamente financiados por el sistema real corrupto. Amós amenazaba algo más que la ofrenda del templo. Ponía en peligro toda la carrera de Amasías. La primera jugada de Amasías fue una obra maestra de engaño político. Ignoró al profeta por completo y envió un mensaje urgente y escalofriante al rey Jeroboam II, reinterpretando hábilmente el desafío teológico como una amenaza catastrófica a la seguridad. Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Al usar la acusación de traición, el sacerdote intentó sustituir la espada del rey por su propia falta de autoridad espiritual. Argumentó que la verdad de Amós era tan desestabilizadora que el mismo suelo de Israel ya no podía sostener la existencia del reino. Cuando el rey, quizás distraído o escéptico ante la influencia de un pastor, no actuó de inmediato, Amasías escaló hacia una confrontación personal. Se acercó directamente a Amós con la voz cargada de desprecio aristocrático, intentando enviar al intruso de regreso a sus orígenes oscuros. Vidente, vete, huye a la tierra de Judá. Come tu pan allá y profetiza allá. Pero nunca más profetices en Betel, porque es el santuario del rey y el templo del reino. La ofensa era de varias capas. Primero, llamarlo vidente. José asociaba a Amós con los adivinos comunes a sueldo. Segundo, el mandato de «come tu pan allá» implicaba que era un mercenario que profetizaba por dinero. Tercero, la afirmación de que Betel es el santuario del rey era la esencia del conflicto. El sacerdote reclamaba que el espacio sagrado pertenecía al Estado y no a Dios. Para Amasías, la religión era solo una herramienta para legitimar el poder real. La respuesta de Amós es uno de los momentos más electrizantes de desafío en la Biblia, un manifiesto de independencia radical frente al poder institucional. Rechazó todos los rótulos y despreció todas las amenazas. No era yo profeta, ni hijo de profeta, sino que era boyero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño, y el Señor me dijo: «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Su poder era inexpugnable porque no provenía de ninguna escuela, ni de ningún rey, ni de ningún templo.
Su origen humilde, el campo y la granja, se convirtió en la prueba definitiva de su autenticidad y de la pureza de su comisión divina. Luego selló el destino del sacerdote, pronunciando un juicio devastador y específico sobre Amasías y su familia. El conflicto terminó con el pastor solitario, afirmando la autoridad trascendente de lo divino, por encima de la fuerza combinada del poder religioso y político del reino, garantizando la caída inevitable del establecimiento. Más allá del teatro político y de los encendidos sermones públicos, Amós recibió una serie de mensajes aterradores y no verbales del Dios vivo, 5 poderosas visiones que ilustraban la certeza y la severidad del juicio venidero de Dios. Estas visiones no eran abstractas, surgían directamente de la dura realidad agrícola del mundo que Amós conocía, dándoles un impacto visceral. Las 2 primeras visiones mostraban el potencial de una aniquilación total, ilustrando una destrucción inminente pero aún sujeta a apelación. La primera fue un enjambre de langostas, no una plaga común, sino una devastación sobrenatural que devoraba la cosecha de primavera tardía, dejando la tierra desnuda y sin esperanza de cosecha. Esa visión representaba un colapso económico absoluto, el destino preciso reservado para los mercaderes codiciosos que habían acaparado el grano. Abrumado por el horror de la escena, Amós intercedió suplicando por la frágil supervivencia de la nación. «Oh Señor Dios, te ruego que perdones. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño?» En un momento de gracia divina, Dios se arrepintió del castigo. La segunda visión fue un fuego devorador tan intenso que consumía las aguas del gran abismo y amenazaba con devorar la tierra entera. Representaba una sequía catastrófica a nivel nacional, o una guerra que quemaría los cimientos mismos de la sociedad. Una vez más, Amós fue movido a interceder por su pueblo rogando misericordia. Y una vez más, Dios revocó el castigo inmediato. Estas 2 primeras visiones establecieron una profunda realidad espiritual. El juicio era merecido e inminente, pero la puerta al arrepentimiento y a la intercesión seguía entreabierta. Sin embargo, la tercera visión marcó un cambio definitivo de la amenaza condicional a la certeza absoluta. Amós vio al Señor de pie junto a un muro, sosteniendo una simple herramienta de constructor, una plomada. La plomada se usa para asegurar que una estructura esté perfectamente vertical. Dios usaba este instrumento común para medir la integridad espiritual y moral de Israel. El anuncio fue escalofriante. «He aquí pongo una plomada en medio de mi pueblo Israel. No volveré a pasar de largo sobre él». La prueba había terminado. La nación, a pesar de su prosperidad externa, fue hallada irremediablemente torcida e inclinada peligrosamente lejos del estándar perfecto de justicia, tzedaká de Dios. Porque el muro de su sociedad estaba estructuralmente comprometido por la injusticia sistémica, estaba destinado a caer. El juicio sobre los santuarios de Betel y los lugares altos de Isaac quedaba ahora sellado. Las 2 últimas visiones confirmaron la realidad ineludible del final. En la cuarta visión, Amós vio una canasta de fruto de verano o fruto de la cosecha. En hebreo, la palabra para fruto de verano, kayitz, sonaba casi igual que la palabra para fin, ketz. Dios declaró: «Ha llegado el fin sobre mi pueblo Israel. No volveré a pasar de largo sobre él». El tiempo de maduración y de recogida había pasado. La temporada de gracia había terminado. La nación estaba espiritualmente madura para el juicio y la cosecha, la siega final, no podía retrasarse. La quinta y última visión ilustró la ejecución física de ese juicio. Amós vio al Señor de pie junto al altar dando una orden terrible. Golpea las cabezas de las columnas para que tiemblen los dinteles y hiérelos en la cabeza a todos. Era una orden de destruir el centro mismo de su adoración corrompida. El juicio sería total, implacable e ineludible. No habría refugio ni en las montañas, ni en las profundidades del mar, y mucho menos en la falsa seguridad de sus templos. Las visiones transformaron el mensaje de Amós, de una advertencia a un decreto absoluto. Mostraban gráficamente que debido a que Israel había reprobado la prueba moral de la plomada, la cosecha final y destructiva era inevitable, sellando el destino de la nación a menos que ocurriera un milagro.
A pesar de la conclusión aplastante y definitiva de las 5 visiones, la profecía de Amós contenía una paradoja profunda y necesaria. La certeza de la ruina daría paso inevitablemente a la promesa de una renovación final. Ese juicio era la sentencia de muerte para el corrupto reino del norte, pero simultáneamente contenía una promesa de vida para el pueblo de Dios que perduraría. Amós predijo meticulosamente el futuro devastador, la destrucción completa de la monarquía, el caos de la invasión y la dispersión del pueblo entre naciones extranjeras, las consecuencias finales de reprobar la prueba de la plomada. Describió vívidamente la ruina de la dinastía central como la choza caída de David, derrumbada y olvidada. Pero inmediatamente después de ese oscuro panorama, giró hacia una visión de reconstrucción milagrosa. Declaró que esa estructura rota, la antigua y legítima línea de pacto, sería levantada y reconstruida como en los días de antaño. Esta reconstrucción prometida estaba diseñada para ser permanente, estableciendo una época de gobierno justo y seguro y de paz que abarcaría a todas las naciones. Esa restauración no era meramente política. Era una profunda reversión de los fracasos sociales que él había condenado. Amós describió una abundancia agrícola tan inmensa que el orden natural de las estaciones parecería desaparecer. El arador alcanzaría al segador, y la cosecha sería tan abundante que los agricultores no terminarían una tarea cuando ya sería tiempo de la siguiente. Eso simboliza una prosperidad global y una seguridad económica libres de las prácticas fraudulentas y de la explotación que definían su realidad presente. Crucialmente, el pueblo sería establecido de manera permanente, sin volver a enfrentar la amenaza del exilio. Los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. La dura pero necesaria cirugía del juicio era solo el preludio de la promesa de una vida pura y permanente, donde la justicia genuina y la rectitud imperecedera fluirían por fin libre y eternamente por toda la tierra. Amós volvió a la oscuridad de Tecoa, pero dejó tras de sí un legado mucho más grande que el reinado de cualquier rey, un manifiesto crucial y atemporal sobre la naturaleza indivisible de la fe y la ética. La lección central de toda la profecía aprendida a través de la destrucción nacional es que la devoción vertical a Dios es inseparable de la conducta horizontal hacia el prójimo. La tragedia de Israel demostró que los elaborados rituales religiosos, los sacrificios costosos, los himnos fuertes y apasionados, las hermosas estructuras del templo eran absolutamente repulsivos para lo divino cuando se levantaban sobre un fundamento de opresión sistémica y fraude económico. Amós le enseñó al mundo que la única adoración aceptable para Dios es una vida vivida éticamente en el mercado, en el tribunal y en la comunidad, una vida dedicada a defender la causa de los vulnerables. Su legado perdurable se destila en su famoso decreto: que el juicio corra como las aguas y la justicia como un arroyo que no se agota. Ese sigue siendo el criterio espiritual definitivo. El desafío que Amós lanzó hace siglos es intensamente relevante hoy. Quizá usemos plataformas digitales en lugar de balanzas fraudulentas, pero la tentación ética de explotar a los marginados persiste. Cuando los ricos ignoran el sufrimiento de los pobres, cuando la ley sirve solo para proteger el privilegio, y cuando la observancia religiosa sustituye a la acción compasiva y sacrificial, el rugido del juicio desde Sión vuelve a resonar exigiendo atención. Amós, el sencillo recolector de higos, demuestra que la autoridad del mensajero no proviene del estatus ni de la riqueza, sino del valor inquebrantable de hablar la verdad de Dios al poder. Él es el modelo eterno de integridad. Su profecía no culmina en la desesperación, sino en la promesa gloriosa de un mundo restaurado y justo. Se nos ha encomendado construir el futuro que Amós vislumbró, una sociedad donde la poderosa corriente de la justicia fluya con tanta fuerza y naturalidad que atraviese la piedra de la apatía y lave la suciedad de la corrupción, guiándonos hacia la restauración permanente y floreciente prometida por Dios.